Sean todos bienvenidos. Hoy el Señor nos trae un mensaje que va en acorde con lo que habló la diaconisa, la adoración, intercesión. Y siempre me gozo y lo digo porque cuando Dios toma lugar en la iglesia, de principio a fin, es la misma palabra, de diferentes maneras y en altura y profundidad. Porque es la cruz. Y yo me gozo porque verdaderamente cuando veo estas cosas, pues siento la seguridad de que lo que se está haciendo le agrada a Dios. Y esto es muy importante que nosotros estemos bien claros en esto. Hoy el título de la predicación es La integridad incondicional. Incondicional es tu victoria en Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos la altura, la dimensión y la profundidad que es la cruz, vamos a entender nuestro proceder en todo momento y de dónde hemos venido. ¿Quién nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de la presencia? Y cuando entendemos eso, nuestra integridad se mantiene incondicional a Él. ¿Por qué? Porque eso nos va a llevar a una fe madura, que es el verdadero significado de obediencia incondicional a Dios. La fe madura es el resultado de cultivar una intimidad con Dios. La religión no salva a nadie, es la intimidad con Dios la que te da la salvación. Fíjense que en Mateo 13, Jesús habla una parábola sobre las personas que escuchan el Evangelio, sienten en el principio mucho regocijo, se sienten alegres, pero al no profundizar en el contenido de la esencia de la verdad, que es la palabra de Dios, el enemigo los saca del camino y se apartan de la verdad. El enemigo usa circunstancias adversas. Cuando el creyente no evalúa lo que está sucediendo a la luz de la palabra de Dios, fácilmente la integridad con Dios se rompe. Y eso es algo que la iglesia lo tiene que aprender a atesorar, practicar y vivir día a día. Porque esa integridad es lo que mantiene la relación de intimidad con Dios y el gozo supremo, que es la verdadera fortaleza, como dice la palabra, se mantiene dentro de nosotros. Así que es importante que no permitamos que estas cosas que están ocurriendo en las iglesias en Puerto Rico lamentablemente ocurran en nuestra vida, sino que cada día cultivemos esa relación con Dios más profundamente y con gozo experimentemos las pruebas que nos toca vivir en la vida, porque son pruebas para superación, crecimiento y madurez, mostrando la obediencia y la gloria de Dios en nuestra vida. Si nosotros nos nutrimos de la palabra. Y mírelo como un atleta físicamente llano en el plano espiritual. Los atletas tienen que comer saludable y tienen que tener una rutina de ejercicio saludable y también un horario de comida saludable. Cuando usted se examina cuántas veces come al día, mínimo 3 veces. Gracias a Dios que Puerto Rico puede comer 3 veces. Hay países que una sola vez al día, a veces ninguna, a veces un día sí, un día no. Pero nosotros que estamos aventajados en ese sentido porque Dios nos ha dado el privilegio de tener de todo en abundancia. Observemos que un buen atleta se forma con una nutrición adecuada y se mantiene fortalecido adecuadamente porque tiene un régimen dietético y un régimen de ejercicio adecuadamente correcto. Piensen en esto. El régimen de ejercicio para una buena nutrición a nivel espiritual son las pruebas y las circunstancias que tenemos que pasar en la vida. Por lo tanto, el mollero espiritual va a crecer en la medida y forma que usted aplique esta palabra en su vida contextualmente para que enfrente lo que el mundo llama adversidad, que para nosotros son victorias. Porque esa es nuestra victoria. La integridad incondicional es nuestra victoria. Y entendiendo esto es la base de la predicación en el día de hoy. Hay que tomar en cuenta siempre, siempre, siempre tener presente que tenemos que seguir al Maestro. Se lo han dicho aquí, está en adoración. Pero es importante que nosotros atesoremos qué es seguir al Maestro.
Mateo 6:24 dice, si alguno viene en pos de mí, yo no sé si te lo puse ahí, yo sí. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La similitud de la cruz que nosotros tenemos que tomar son las circunstancias adversas, son las enfermedades y todo aquello que nosotros no podemos vencer, pero es el propósito de Dios mostrar su gloria cuando nosotros vivimos en el depósito de obediencia de nuestra vida a Él. Y eso Él lo quiere hacer para que podamos conocer cómo vamos a llegar a obtener la estatura de un varón perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, que es Él en nosotros, quien hace el querer como el hacer, la buena voluntad, buena y agradable. Así lo dice la palabra. Así que nosotros tenemos que esa misma palabra ponerla en práctica a través primero del conocimiento a nivel del espíritu, no del intelecto, del espíritu, nuestra alma, para entonces practicarlo vivencialmente en la forma de vivir. Tenemos que entender esto porque es importante que a través de esta guerra espiritual es que vamos a crecer. Guerra espiritual es un símbolo de ejercicio espiritual que tenemos que practicar. Si la vida nos va fácil, si la vida nos va sin esfuerzo ninguno, no valoramos a quien nos da la vida. Si usted coge un niño y le da todo, y él no tiene que sudar para ganarse el dinero, él no va a valorar lo que vale el dinero. Similarmente pasa con nosotros. Ato y reprendo esta obra de maldad que quiere interrumpir este mensaje. Te vas al mismo abismo y sin retorno ahora. En el nombre de Jesús. Así que si nosotros mantenemos la condición espiritual que Dios nos llama a través del conocimiento de su palabra, madurar, vamos a ver que los ejercicios que tenemos que ejercitar contra las murallas que se levantan en nuestra vida, llámese circunstancias, adversidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Oiga esto bien? Son oportunidades para crecer. Son oportunidades para tener madurez espiritual. Son oportunidades para darle la gloria y la honra a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos esta profundidad, entonces cuando viene la adversidad, usted se va a reír. Cuando yo perdí la visión del ojo principal mío, primero me empecé a preocupar. Y él me dice, ¿por qué te preocupas? Y yo sonreí. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. Él ha de glorificarse en lo que el hombre no puede hacer. Y cuando empezamos a entender esto, realizarlo como una vivencia, lo damos como testimonio y lo practicamos cada vez más, usted va a ver que más fácil usted va a derrotar las tinieblas y más mayor autoridad y supremacía de abundancia y de bienestar usted va a tener en la vida. ¿Se entiende eso? Entonces, si entendemos esto, pues vamos a acordar claramente como en Juan 15:20 le dijo Jesús, acordado de esta palabra que yo os he dicho. Vamos a leerla de ahí, quiero que usted la busque en su Biblia y la marque ahí. Acordado de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. O sea que aquí hay una palabra de autoridad y de poder que requiere obediencia para que nuestra bendición sea consumada en hechos reales de vida. Cuando nosotros entendemos lo que significa esta palabra en lo que es la altura, profundidad y profundidad, altura y anchura en nuestro ser, nosotros vamos a entender que esta palabra nos cimenta en una autoridad de supremacía sobre todas las cosas que hay en la tierra. Así que nosotros tenemos que empezar a darle forma a esto y vamos a utilizar el libro de Daniel, versículo 3, del 12 al 18, lo vamos a leer brevemente, para que ustedes observen cómo estos jóvenes hebreos se comportaron en medio de la adversidad que le iban a quitar la vida. Esto es en la época del rey Nabucodonosor de Babilonia y ellos decidieron creerle a Dios. Yo le voy a traer relatos cortos porque obviamente no vamos a leer todo el capítulo.
Y yo me imagino que usted lo entiende, usted ha conocido Biblia, pero para dar un contexto del tiempo donde ocurre esto, el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, tenía un montón de hechiceros, un montón de espiritistas, de agoreros, de todo tipo de Satanás, trabajando a su cargo, 1000 y pico de personas. Pero Daniel, que venía de un pueblo hebreo, fue probado que era un siervo del Señor y Dios lo puso en eminencia de la gobernanza de los pueblos de Babilonia. Pero mira las circunstancias que pasan. Vamos a leerlo brevemente. Dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Se llamaban Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Esto diciéndole a los espiritistas de ellos. No han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En aquel entonces se levantó una estatua grandísima en una llanura que se podía ver a 1 milla de distancia. Vamos a seguir al 13. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira se molestó, y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesac y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Se cumplió la orden y los trajeron delante del rey. Y mire cómo sigue diciendo el relato. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoraréis la estatua de oro que he levantado. O sea, es verdad esto que me están diciendo. Está hablando ante la autoridad máxima terrenal, que era el rey Nabucodonosor de aquel entonces. Y mire el 15 lo que sigue diciendo. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Pregunta él. Porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mira, qué reto, ¿verdad? Qué preponderante se creía él. Y mira el 16 como sigue diciendo. Sadrach, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre el asunto. ¿Usted está entendiendo lo que está diciendo esto? No es necesario que te respondamos sobre el asunto. O sea, que ellos tenían una base firme y constante a quien iban a obedecer. Y esa seguridad pronunciada hasta la máxima autoridad del gobernante de la tierra en aquel momento refleja un entendimiento de obediencia, madurez, poder y autoridad. ¿Lo van viendo? Mira el 17. He aquí vuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y fíjate la determinación, cuando él le dice, y de tu mano nos librará. O sea que de alguna manera él va a perder el poder para hacer lo que está haciendo. Esa seguridad que esos jóvenes tenían es la que tienen que tener los creyentes hoy en día. Y lo pongo como ejemplo porque yo he vivido esta parte. A mí me han ido a buscar a mi casa, armado, por haber dicho la verdad al pueblo y hacerles recetas que salvaron la vida. Y yo me mantuve firme. Me metieron multa de $8,000, etcétera, 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 que no viene al caso hablar de tanta basura. Pero yo me mantuve firme. ¿Y acaso Dios no nos dio la victoria? Vinieron a cerrar la iglesia no se cerró. ¿Y acaso Dios no nos dio la victoria? ¿De qué estamos hablando? Mira el 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, o sea, no doblaremos rodillas ante los Baales.
Esto es importantísimo que lo entendamos. Ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que era una respuesta final contundente, sin retroceso, en mantenimiento de la verdad que había en su corazón. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sabe por qué esto tuvo éxito? Porque él guardaba la palabra de Dios. O sea, que la obediencia incondicional le dio la victoria a estos 3 judíos. Mateo 5:16 nos dice claramente, así alumbre, vamos a poner Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, estamos en unos momentos históricos y ayer precisamente Estados Unidos atacó abiertamente a Irán, donde nosotros tenemos que tener bien claro quién nos llamó, quién nos sacó de las tinieblas a la luz, porque los tiempos van a empeorar, pero Dios se va a glorificar. Para que Dios pueda glorificarse, tú tienes que creerle a Dios y ser obediente a lo que dice Dios que hay que hacer. Porque para Dios no hay nada desconocido. Eso ya estaba programado. Yo me reí esta mañana, esta madrugada, porque estaba viendo unas personas que recibieron información de los Illuminati, diciendo que todo esto es 2010, Y yo me reía y yo le digo, wow, es verdad que el diablo sabe la Biblia. Pero ¿sabes qué? Lo que continúa después de eso, el diablo no lo sabe, pero usted y yo lo sabemos. Porque Dios lo revela. Así que empezamos por entender que en este tiempo escatológico que nos toca vivir, la obediencia es nuestra victoria. Pero obediencia al conocimiento de la verdad que nos hace vivir libres de la esclavitud del pecado. Que es importante que lo podamos entender. ¿Para qué? Para que podamos tener éxito. Por eso Mateo 5:14 te dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros como creyentes tenemos que llevar esta palabra no solamente a nuestra familia, a nuestro vecindario, a donde quiera que nos paremos, a nuestros compañeros de trabajo, a los empleados que tengamos, etcétera, 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 sin callar. No, que no se puede hablar de religión porque se ofenden. Mire, hermano, la realidad es que lo que quiere el enemigo es callar tu boca. Pero no es así, usted tiene que hablar. Dios es responsable de lo que le manda hacer usted. No importa dónde sea, ni quién sea, ni a dónde sea. Cuando Dios te manda, usted cumpla. Porque eso es obediencia de altura, de poder y de autoridad que Dios le ha dado a usted. La pregunta que yo le quiero hacer a ustedes. Nuestra vida, tu vida, da testimonio a la gente de que Cristo vive en ti. Es algo que hay que analizarlo y verlo a la luz de la verdad de lo que vivimos. Cuando tú tratas a las personas y hablas con ellas, ¿las tratas con amor o le hablas con ira y coraje por lo que te han dicho? Porque la respuesta blanda aplaca la ira. Entonces, cuando tú mantienes una respuesta blanda, aunque te hablen con ira, ¿quién es el que tiene la autoridad? El que da la respuesta blanda. No lo dice la palabra. Así que si nosotros aprendemos a manejar estas emociones con dominio propio como fruto del Espíritu, nosotros vamos a tener éxito en todo lo que hacemos. La pregunta final para entrar a la predicación es, analízate, ¿tu vida honra a Dios o vives exclusivamente para ti? ¿Tu vecino sabe que tú le sirves a Dios? ¿Le has hablado de la palabra? ¿Tus compañeros conocen la verdad de la palabra a través de ti? Tenemos que preguntarnos esto, ¿qué estamos haciendo? Porque si yo tengo una verdad que es un tesoro que su precio es incalculable, que no te costó nada, que llegó a ti por la misericordia de Dios y se reveló a tu vida, ¿qué estás dando tú por gracia, lo que por gracia has recibido?
Tenemos que practicarlo, hermano, y no tener miedo de hablarlo. Porque tú y yo, con la revelación que Dios nos ha dado, somos agentes de cambio sobre la faz y la esfera terrenal. Pero tenemos que permitir que esos agentes de cambio que somos nosotros, transformados a la imagen y semejanza de aquel que nos llamó, se manifieste en la esfera terrenal. Y tú y yo vamos a realizar eso si somos obedientes a la palabra de Dios. Fíjense que estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, no está en el relato, pero el relato más adelante lo dice, a ellos, y anteriormente lo dice, a ellos le cambiaron el nombre de dioses paganos. Y ellos tuvieron que hacer la admisión de esto para la memoria de ellos y las escrituras de ellos, pero no para su ser interior. O sea que su integridad Dios no dejó de ser, aunque le cambiaran el nombre de unos dioses satánicos. Qué interesante ver que ellos tuvieron que pasar grandes pruebas en medio de la adversidad, pero persistieron en la verdad que ellos habían creído. Y fíjense que estos jóvenes tuvieron riqueza, tuvieron poder, títulos de gobernanza, pero no cambió su forma de pensar. ¿Cómo es posible que la iglesia que Dios le da tantos miles de dólares cambie su forma de pensar? Cambie un evangelio. En lugar de ser un evangelio cristocéntrico. Póngase a pensar un poquito de eso. Porque el internet está lleno de disparates. Y la gente repite los disparates desde los púlpitos, lamentablemente. El versículo 18 de Daniel 3 es interesante porque este versículo no cambió su forma de pensar. Y fue una victoria desde el principio hasta el final. Analice bien ese versículo. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjese lo determinante que es una aseveración a quien, según la gente de la tierra, le podía quitar la vida. ¿Habrá seguridad en lo que ellos habían creído? Yo he visto misioneros que le han puesto un arma aquí y le han dicho, si tú ahora confiesas que no crees en Jesucristo, no disparo. Pero si tú persistes en decir que tú crees en Jesucristo, voy a disparar. Y él ha dicho, dispara porque yo sí creo en Jesucristo. Y la bala caer ahí. Sale por el cañón, porque él la apretó y cayó ahí y la cogió en la mano. Cuando la persona vio eso, me dijo, Dios es grande. ¿Usted está entendiendo lo que yo estoy hablando, hermano? Eso no es que me lo contaron y lo hablé por internet. Eso fue que yo lo viví allí y vi el testimonio allí. Quiero que usted entienda esto bien. Entonces, eso nos está hablando de una veracidad real en tiempo actual que debemos de tomar en cuenta. Porque una vida justa del creyente nos da la verdadera identidad. Y eso hace que la esfera terrenal se someta a la esfera del cielo. Porque lo que va a ocurrir en la tierra, primero ocurre en el cielo. Y si en el cielo está dictaminada por obediencia de la palabra suya, de que viene a favor suyo las circunstancias, no importa lo que están pasando, las circunstancias cambian a tu favor. No a veces, siempre. No a veces, siempre. Qué pocos amenes, se acabaron los amenes aquí hoy. Es importante que usted entienda esto, hermano, porque es una realidad tangencial, pero si usted no lo cree, usted no lo va a recibir. Tengo que decírselo así, usted tiene que creerlo. O somos o no somos. Aquí no hay términos medios. Es importante que entendamos lo que estamos hablando y es importante que nos adueñemos de esa palabra y tomemos el poder de esa palabra. Tú no te llamaste, Dios te llamó, Dios te comisionó, Dios murió por ti y por mí. ¿Para qué? Para poner esa autoridad en nosotros y podamos entender que nada ni nadie podrá detener lo que Dios puso en nuestra vida. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo llano, ni lo áspero, ni ninguna cosa creada en el mundo
sacará del propósito de Dios. Uno lo dice la palabra, pues tenemos que vivirla, hermano. Así que es importantísimo que esa integridad con el conocimiento de la palabra en nosotros sea un estilo de vida continuo, hermano. Sea un estilo de vida. Fíjense que Nabucodonosor retó a estos muchachos. Los quiso retar para ver hasta dónde ellos podían retroceder. Y de principio a fin no retrocedieron. Hoy en día las iglesias tienen que aprender esto, hermano. Tú no puedes cambiar este evangelio acomodaticio por lo que te diga fulano, sultano, mengano, perecejo, o tal vez te ayude a pagar la iglesia. La iglesia tiene que mantenerse sola, con la ayuda de su feligresía. En medio de mucha adversidad, cuando vino María, a mí me ofrecieron ayuda. Y yo siempre buscaba la letrita chiquita. Mi papá decía, lee siempre la letrita chiquita. Y esa letrita chiquita, para darte un financiamiento, para darte el dinero, requerían que ellos determinaran que se iba a hacer en la iglesia al final. ¿Cuándo es el final? No lo sabe nadie. ¿Y qué hicimos? La arreglamos nosotros mismos. Usted es el dueño de la iglesia aquí. Usted es el dueño de todo aquí. Porque es a través de ustedes quien hace el querer como hace la buena voluntad agradable y perfecta en nuestra vida. Y es algo que tenemos que atesorar. ¿Estamos aquí, pueblo? Hay que entender esto bien claro, hermano. Así que la fidelidad integral para nosotros es un hecho de vida sustancial de sostén y autoridad en nuestra vida. Y fíjense lo que ocurre aquí. Cuando el rey Nabucodonosor recibe a estos jóvenes, se da cuenta que había una cuarta figura dentro del horno de fuego. Y un horno que se subió 7 veces más su calor normal. De hecho, los guardias que echaron a estos jóvenes, el fuego los quemó y murieron, porque era demasiado fuerte el calor. Pero cuando el rey mira, ve que hay 4 figuras en vez de 3 que habían echado. Y le dice a los gobernantes, a los sátrapas de ellos, adiós, pero no echamos 3 ahí, yo veo 4. Cuando sacan esos 3, se da cuenta que dice, no tienen las soguitas que las amarras que tenían de soga, tampoco estaban quemados, y toda su ropa estaba íntegra. Ahí él tiene un convencimiento de que el Dios verdadero de ellos era superior a los dioses que ellos tenían. Pero mira el versículo 4, capítulo 4, versículo 2. Dice, conviene que yo declare. Después que pasa esto, él trae la reflexión y dice, espérate, que entonces estos muchachos tienen un Dios diferente. Es otra cosa esto. Y mira lo que pasa aquí. Conviene que yo declare las señales y milagros que Dios Altísimo ha hecho conmigo. Entonces fíjese que él entiende que tiene que hablar de esto grande y hubo aparentemente un convencimiento de la realidad que le daba en la cara. Y obviamente ante esa realidad él quedó estupefacto y tuvo que aceptarlo como tal. Pero mira lo que pasa, que es exactamente lo que pasa con la iglesia hoy en día. Después que él vivió esa realidad, vamos a ver el versículo 3 para que usted pueda visualizar lo que le quiero llevar. Cuán grandes son unas señales. Dice, conviene que yo declare las señales y milagros del Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vamos al versículo 3. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¡Wow! Tremenda palabra. Pues el rey se convirtió. Se convirtió, gloria a Dios. Pero mira lo que hace el enemigo. Poco tiempo después, en el versículo 4, del 31 al 33, mira cómo esto Dios lo lleva al conocimiento de la verdad, porque no vivió una vida íntegra como tenía que hacer, que es el requerimiento de esta mañana para nosotros.
Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Fíjese, quiero dejármelo ahí, quiero que usted vea que Dios le habla un sueño al rey, nadie lo puede interpretar, pero Daniel se lo interpreta. ¿Y por qué viene esa advertencia a él? En lugar de decirte, me gusta la forma de hacer las cosas, te voy a prosperar, fue todo lo contrario. Porque no tenía integridad y obediencia a lo que había aprendido de la experiencia pasada en los hornos de fuego. Mira lo que sigue diciendo el 32. Y entre los hombres entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo. Será tu habitación como la de los bueyes, te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti. 7 tiempos quiere decir que es Dios quien está haciendo esto. Porque la perfección del número 7 es indicativo de que Él lo está haciendo para que lo entienda que es de parte de Dios. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los cielos, del reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Mira el 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre el rey Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba, como los bueyes, y su cuerpo se mejoraba con el rocío del cielo. Perdóneme, su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Fíjese que Dios le demuestra a este rey quién tiene el verdadero poder. Póngase usted a imaginar cómo Él tiene poder que puede cambiar de género humano a género animal. Póngase a pensar las estructuras anatómicas del ADN, ¿quién lo puede cambiar? El ADN es la estructura genética de nosotros para mantener la generación, ¿verdad? Si somos hombres, somos hombres, si somos mujeres, somos mujeres. Pero hacer animal es otra cosa. ¿Será Dios poderoso? Tiene que darse cuenta de qué nos está hablando con este mensaje. Por eso es que nosotros tenemos que hablar del testimonio de las cosas que Dios nos hace en nuestra vida. No podemos callar y ser obedientes. La falta de integridad de este rey hizo que Dios, en lugar de bendecirlo, lo pasara por la prueba. Y tengo que decirte que eso fue su misericordia, porque con lo que hacía no se merecía otra cosa. Sin embargo, en su misericordia lo usó para que aprendiera la gente quién era el Dios verdadero de Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios de Daniel. Yo le pregunto a usted, ¿tenemos que esperar pasar experiencias negativas y dolorosas para entonces entender que el Dios que le servimos puede hacer aquello que es imposible posible? ¿Puede hacer aquello que parecía que usted no podía superar, lo pueda superar? ¿Sabe por qué no lo reciben a veces? Porque no le creen a Dios. El día que tú le creas a Dios y lo pongas a Él al frente con seguridad, ese día es tu victoria. Amén. Hermano, afirme la palabra con pepa, como se dice en México. Con denuedo, porque esa es para nosotros. Si nosotros entendemos esta palabra con firmeza y la ponemos como parte de nuestra vida, sin duda, no hay nada que enfrentemos que no tengamos victoria. Nada, nada. Nada es imposible para Él. Por eso Filipenses 4:8 nos dice claramente, hermano, si hay virtud alguna en esto, pensad. Ponle, para que ellos vean Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno es digno de alabanza, en esto pensad.
nos está hablando esto para que entendamos que tenemos que filtrar nuestro pensamiento que nos saca del propósito de Dios en nuestra vida. Tú no eres lo que tú crees que tú eres lo que tú piensas que tú eres. Mucha gente crea pantalla, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago lo otro. Realmente, ¿quién tú eres delante de Dios? Y tenemos que preguntarnos, ¿estoy yo andando en el propósito de Dios? ¿Respondo al propósito de Dios en mi vida? ¿Tengo yo el gozo supremo del Dios que yo le sirvo? ¿Conozco al Dios que me llamó a mí? ¿Me comunico yo con Él? ¿Mis propósitos van conforme a su voluntad? Son preguntas que tenemos que hacernos hoy en día, hermano. No es vivir por vivir. Nosotros tenemos que saber que tenemos que cultivar la eternidad en la esfera terrenal que nos toca vivir y proyectarlo en esa realidad como un estilo de vida, palabra, obra y pensamiento. Si nosotros no cultivamos esa realización de vida, entonces no vamos a estimar ni valorar lo que es vivir en obediencia para vivir en la supremacía de Dios. ¿Cuántos talentos tiene la iglesia que no se están usando, hermano? Mire, este grupo de adoración que vino aquí responde a un llamado de Dios. Y Dios lo llamó a soltar las cosas. Después de muchos años, esto es lo que yo quiero. Y se lo confirmó y aquí están ellos. ¿Usted cree que es fácil? No, pero ellos le creyeron a Dios. ¿Se tuvieron que batallar? Sí. Y su pastor de rodillas, sí. Calladito, orando. Porque eso a nadie le importa, más que a Dios. Pero ese es el producto de la oración. Ese es el producto de creerle a Dios. Y sin duda, Dios los va a bendecir. Sin duda. Todos los obstáculos serán derrotados. Pero es porque le creyeron a Dios. Y los pongo como ejemplo, que tengo confianza, los conozco hace más de 20 años. Son gente del corazón. Y me atrevo a usarlos de ejemplo por eso. Yo quiero que usted vea esta realidad. Porque es el tipo de vida que Él le agrada a Dios. El tiempo escatológico que nos toca vivir hoy en día, precisamente tuvo un cambio hace 24 horas atrás, donde ahora empieza una dinámica de guerra espiritual más grande que nunca, donde vamos a tener que enfrentar un montón de dificultades y todas, oiga esto bien, todas van a ser derrotadas, pero usted tiene que creerle a Dios. Y no solamente creerle a Dios, obedecer lo que dice Dios que hay que hacer. Porque si es creerle, ay sí, Dios lo sabe todo. No, tú tienes que activarte, tú tienes que hacer lo que te toca hacer. ¿O que Dios te lo tiene que hacer por ti? ¿Acaso tú crees que Dios es empleado tuyo? No, nosotros somos empleados de Él, es al revés. ¿Tú crees que tú te mereces algo? No nos merecemos nada, se lo merece todo Él. ¿Tú moriste en la cruz del Calvario? Tú no moriste en la cruz del Calvario. Él por su misericordia, viviendo en pecados, delitos y transgresiones, por su misericordia nos llamó y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable de Él. Entonces somos deudores. Si somos deudores, ¿por qué no le servimos a Él como tiene que ser? ¿Por qué no tenemos interés de asistir al culto, estudiar la palabra, contestar la palabra, vivir la palabra y alabarlo por su palabra? Yo me pregunto, ¿dónde estamos parados? Y queremos bendición, queremos autoridad, queremos supremacía, queremos todo tipo de bendición. ¿Qué estás haciendo para que la obtengas? No dice la palabra que todo pasará, mas su palabra permanecerá. Pues tenemos que saber que nos tocó vivir una década de años aquí, pero hay una eternidad que te espera, que es gloriosa y muy superior a esto aquí. No porque lo dice la palabra solamente, yo lo viví y lo vi. Porque yo morí y el Señor me regresó aquí. Entonces veo que la palabra dice una verdad y la iglesia no atesora esta verdad. Así que hoy tenemos que entender lo que nos está mostrando. Proverbios 11:3. Mira cómo te lo explica esta palabra. Proverbios 11:3 es bien interesante y es cortita. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. O sea, que aquel pecador que se levante contra ti,
al tú vivir en obediencia a la palabra de Dios, ya está derrotado. Ya está derrotado. ¿Cuántos amenes? Aquí no hay que un amén con tanta gente que hay aquí. Amén, dígaselo. Ya está derrotado. Despierta. Esta palabra es para nosotros. Tenemos que activarnos. Y creerla. No importa la enfermedad que tengamos, vamos a obtener la victoria, porque ya Él lo dijo y yo le creo. Y así es todo en la vida. ¿Acaso no pudo cambiar de un género humano a un animal al rey Nabucodonosor? ¿Acaso no ha levantado cadáveres que estuvieron muertos y yo los he certificado y los levantó a la vida? Por amor a Dios. ¿Habrá algo difícil para Dios? Tenemos que creerlo, hermano. Porque cuando tú lo crees, entonces viene la autoridad. Pero mientras tú lo estés divagando en duda, no viene la autoridad. Aquí hay gente que ha visto cómo el tiempo cambia cuando amenaza con algo y le dice, no, hazlo. Hazlo que no va a pasar nada. Y tienen éxito. Aquí hay gente así que ha vivido eso. Calladito, algún día se lo contarán. Pero le creyeron. Y su empleado le dice, ¿está loco? No, tírala, que no se va a dañar ni se va a perder la verja. Y el cemento no se dañó. Usted está entendiendo, te estoy hablando de cosas reales, vivencias actuales, para que usted se anticipe a los eventos del porvenir, apocalíptico, y estemos a la vanguardia de lo que ha de venir. Porque ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá. Y toda lengua que se levante contra nosotros, condenación quedará. Porque de Él es la venganza y la justicia. Y Él pagará. Hermano, usted tiene que creerlo. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. Mira, Lucas 6:31. Búscale Lucas 6:31. Es importante esto, hermano. Dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también hacerlo vosotros con ellos. O sea, nos está hablando de una conducta de integridad pura, casta y santa. ¿Cuánta gente yo he visto trabajando, por ejemplo, para el gobierno, para no hablar de ninguna empresa, que estando en el gobierno se ponen a hablar con el celular? No, está teniendo la ventanilla, pero te hablan con el celular. Mira, ¿va a tomar café? Sí, pues sí, tráemelo, sí. Y yo esperando ahí. Hermano, eso se llama robar el tiempo. ¿Eso se llama integridad? No es integridad. Eso es desintegridad. Porque usted le está pagando por lo que está haciendo. Por decir un pequeño ejemplo. Y la gente tiene que entender que tienen que ser íntegros con honestidad y transparencia en todo momento. No es a veces sí, a veces no. O eres siempre o no eres. Punto y se acabó. Algo muy importante que lo tenemos que entender. De otra manera, hermano, no vamos a seguir hacia adelante. Fíjese que la fidelidad es la lealtad a Dios. Es la firmeza, la fe en Dios. En el original se llama emuna. Y Primera de Corintios, capítulo 1, Primera de Corintios 1:9, Gabriela. Dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con ¿quién? Con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que si Él es fiel y tú te comunicas con Él, lo que Él habla a tu vida, lo vas a escuchar. O sea que Él anhela comunicarse contigo. Si tú verdaderamente caminas en comunión con Él, vas a tener una comunicación vial de comunicarte y escuchar y comunicarte. O sea que a doble vía va a hacer que tú escuches y obedezcas. Pero si tú estás sordo a no escuchar la voz de Dios, caminas sin entendimiento y el enemigo te va a hacer creer la mentira de toda la vida y no vas a salir del ciclo de derrota. Estoy hablando español. El ciclo de derrota es los pensamientos del pasado obstructivos para que no veas la verdad y continuamente vas a ser engañado
continuamente y no vas a poder ver la verdad. Te encierra a una magnitud, de tal magnitud, que ni siquiera puedes orar y leer la Biblia. Porque ese es el propósito del enemigo. Él se especializa en repetir la misma basura que él es. Y nosotros tenemos que alertarnos en eso y romper con esa dinámica, filtrar el pensamiento. Nosotros somos lo que hacemos, no lo que pensamos que somos. Tienes que pensar correctamente para actuar correctamente. Así que evalúa qué tú estás haciendo que no puede ponerse a tenor con la palabra de Dios. ¿Qué no puede entrar correcto en la palabra de Dios en tu vida y qué tienes que corregir? ¿Para qué? ¿Para que camine en victoria? Para que la obediencia te dé el gozo de tu victoria. En tus hijos, en tu casa, en la finanza, en todo. Porque a Dios le importa todo, hasta los cabellos que se te caen de la cabeza. Hasta eso le importa a Él. Como me dijo una vez a mí, yo hablando con él, y me dice, ¿tú sabes los cabellos que se te cayeron hoy? O sea, eres un idiota, pero bueno, analiza esto. Y no solamente ¿y cuántos se van a caer mañana? Hermano, estoy hablando de mi experiencia. ¿Para qué? Para que yo entendiera la grandeza y la majestuosidad de su poder. Pero imagínense si esa conversación pasa en materia de una muerte. ¿Cuán grande es el problema? O una decisión por un pueblo. ¿Cuán grande es el problema? Por yo no creerle a Dios. Por yo no vivir en obediencia a Él. Póngase a analizar esto con cuidado, hermano. Tenemos que visualizar esta realidad con el contexto de vida. Habacuc 2:4 nos dice que el justo por la fe vivirá. Vamos a ponerlo ahí, perdóname. No me quiero adelantar. Vamos a leer Habacuc. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, le pasó al rey Nabucodonosor, mas el justo vivirá por la fe. Vivirá por su fe. O sea, que si nosotros somos justos, y somos justos porque fuimos justificados del pecado a través de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Si entendemos esto, hemos sido justificados, entonces nos podemos llamar justos si vivimos rectamente delante de Dios. Si yo te doy un premio a tu vida y tú no vas a consumir el premio, ¿tú crees que eres dueño del premio? Hasta que no lo consumas, no eres dueño del premio. Hasta que tú no consumas la autoridad que Dios te dio en tu vida, no eres dueño de ese premio. Oye, tienes que despertar. Iglesia, tú tienes una autoridad contra las tinieblas. Es hora de que despierte. Y que el diablo cuando te vea, corra y se vaya de tu vida. Dale un aplauso al Señor. No se puede permitir pensamientos obstructivos de la autoridad que te llevan a la bendición suprema. Declárala con tu boca, porque eres un justo de Dios. La autoridad ha sido puesta en ti. Y si esa autoridad ha sido puesta, ¿por qué no la ejercitamos? Es la pregunta. Si ya la victoria está declarada, lo que tienes es que caminar hacia lo que Él te manda hacer. Y tendrás éxito porque es Él en nosotros. Es algo que la iglesia tiene que atesorar, hermano, practicar y vivir. Mira, el Salmo 119, versículo 30, por ahí. Sí, el 30. He optado por el camino de la fidelidad, dice David. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. O sea, cuando él está hablando de juicio, es mis criterios, mis pensamientos delante de ti. Porque él sabe que el camino de la verdad es Cristo. Similarmente, nosotros tenemos que todos los días renovar nuestra mente a la verdadera justicia de Dios, que es la verdad, aunque nos cueste contra nuestras emociones, superarlo por dominio propio, para que entonces podamos tener la victoria que Dios dice que es de nosotros. Y si tú la crees, entonces es tuya.
Pero si no la crees, no será tuya. Estoy aquí, pueblo. Cuando tú le crees a Dios, entonces es tu victoria. Porque te hace vivir en la obediencia para tu victoria. Fíjense que el Salmo 143:1 dice, escucha, oh Señor, mi súplica. Salmo 143. Hay uno. Jehová, oye mi opinión, escucha mis ruegos, oye mi oración. Lo voy a leer. Oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme tu verdad por ¿cuál es la justicia? Lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él murió por ti, por mí. Él pagó con su muerte nuestra vida. Y nuestra vida fue comprada por la muerte de Él y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a estar claros que somos justos y que esa justicia nos mantiene en la autoridad de Él cuando nuestra vida responde a los propósitos de Él en obediencia, pureza e integridad. Esa es nuestra victoria. Así que hoy caminemos sin miedo, en obediencia a la palabra, aunque la gente pelee contigo, aunque te critiquen y digan, aunque dejen de visitarte, aunque dejen de buscarte los likes, no importa. A mí me importa lo que diga Dios. Y nada más que Dios. Punto y se acabó. Fíjense que, Lamentaciones. Vamos a poner Lamentaciones 3:22. Lamentaciones 3:22 nos habla de un amor que nunca se agota. Dice, por la misericordia de Jehová, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Fíjese que a pesar de que tú y yo nos podamos equivocar, nos arrepentimos, Él nos reivindica en el propósito correcto y nos pone en el sitial de autoridad y poder y supremacía para vencer todo obstáculo. Fíjese lo que es la misericordia de Dios y cómo Él siempre nos está cubriendo y siempre nos perdona para que podamos reestructurar nuestra vida en el camino correcto que Él nos quiere llevar. Si metíamos palabras no agradables, si tenemos conducta desagradable, si tenemos conducta que provocan ira a nuestros hijos, vamos a corregirla. Y nuestros hijos aprendan a respetar. Porque de ambas partes tiene que ser, por decir un ejemplo. Porque la conducta que tú plasmes con tu boca hacia adelante será la misma que se va a repetir cuando aprendan a entender que hablaste en autoridad y poder. Mientras tú no tengas la autoridad y el poder y la mansedumbre de Dios para hacer las cosas, no pidas resultados porque tiene primero que empezar en tu ser interior la verdad. Y la verdad los hará libres y los pone en autoridad. Es importante que entendamos esto. De otra manera no vamos a poder tener éxito en lo que hagamos. Salmo 86:11. Vamos al 86:11. Instruye en mi camino. Esto es importante y con esto vamos a cerrar para que la adoración se pueda acomodar. Salmo 86:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Para que tema tu nombre. Cuán verdad poderosa hay aquí. Enséñame, o sea, Señor, muéstrame, explícame, hazme entender. Cuando estamos en la dimensión de dice, enséñame, es porque todos tus sentidos están alineados a lo que Él te va a decir. Tú estás entregado completamente a lo que Él te va a decir. Y dice, oh Jehová, tu camino. ¿Sabes que el camino de Él para tu vida es el del éxito pleno? ¿Sabes que el camino de Dios para tu vida es de darte toda bendición suprema desde el cielo hasta la eternidad? Hay que entender esto, hermano. Hay que leer con entendimiento y revelación e iluminación. Porque si no, usted no va a entender la palabra, tiene que verla como está ahí.
enséñame, oh Jehová, tu camino. Dice después, caminaré yo en tu verdad. O sea, que el salmista entendió que el camino que le convenía para su vida era el que Dios le señalaba. ¿Cuánta gente vive en la vida pensando en aquello, sudano, mengano, perencejo? Yo vi aquello, se ve bonito, yo quiero aquello. Hermano, déjame decirte, ese pensar es fuera de contexto. Porque no todo lo que tú estás viendo es real. Es más, la mayor parte de las cosas que vemos no son reales. Se manifiestan en la unificación molecular para hacerla visual a nuestra vida. Pero detrás de eso hay otras cosas que usted no ha visto. Cuando usted descubre verdaderamente la verdad de las cosas, usted va entonces a ser desenmascarado y desengañado. Y verá que la realidad contextual de lo que usted está viendo no es. De hecho, el mundo vive en una máscara completa. Pero hay que entender esto a la luz de la iluminación de la palabra de Dios. Mientras usted no esté viendo lo que Dios quiere mostrar, usted va a seguir siendo engañado. Y ahí es precisamente donde el enemigo, a través de la acción gubernamental muchas veces y los medios de comunicación, engañan al pueblo. Amén. Estoy aquí. Pero ustedes cuando vean los anuncios, pregúntele a Dios qué hay detrás de eso. Pregúntale, ¿es esto bueno? Muéstrame. ¿Es o no? ¿Es tuyo? No, no es mío. Y parecía ser bueno. Eso es importantísimo. Si nosotros no entendemos esto y no lo ponemos por hecho de esencia en la practicidad de nuestra vida, vamos a ser fácilmente engañados. Sigue diciendo, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y si importante es aquello, lo segundo también es más importante. Cuando andamos en el temor del Señor, entonces hemos conocido el verdadero amor que echa fuera todo temor. Andamos en la seguridad en medio de cualquier adversidad. Nada ni nadie podrá robarte lo que Dios te ha dado. Nada ni nadie podrá robarte lo que Dios te ha dado. Pueden haber circunstancias que dicen, no, pero detrás de las circunstancias hay una verdad. Solamente la vas a descubrir a través de la revelación de la palabra de Dios que ha sido dada para tus hijos. Y como hijos de Dios, tenemos derecho a saber los acontecimientos del porvenir. Amén. Cuando nosotros atesoramos esa palabra y la ponemos en práctica, y esto jamás nunca lo olvide, el conocimiento sin obediencia, y fue lo que le pasó al rey Nabucodonosor, se endureció el corazón y dejó de escuchar la voz de Dios. Exactamente lo que pasa en la iglesia hoy en día. Conocen a Cristo, vienen al camino, se bautizan y de momento están gozosos. Viene la adversidad, no profundizaron en la palabra, no leen la palabra, perdieron los hábitos de orar y el enemigo lo fue sacando. Y al final, ¿qué pasó? No tienen autoridad para nada, no escuchó la voz de Dios y se encierra en un pensamiento cautivo que el enemigo pone en su mente continuamente. Y no adelantan en Cristo. No viven en la autoridad y el poder. Por eso es que se le dan los versículos bíblicos en la clase y usted los repita, dice, tía, pero la maestra de verdad que es insistente en lo mismo. No, es que es así. Yo me acuerdo de la maestra de primer grado, repite que repite, repite que repite. ¿O no te aprendiste la tabla de multiplicar por repetición? Repetía, pero te la aprendiste, ¿verdad? Yo me pregunto cómo hay gente que llega a la universidad que no sepa las tablas. ¿Usted no se ha preguntado eso? ¿Cómo es posible? Yo me acuerdo, mi profesora de primer grado, yo confundía name, nombre y nine, 9. Se me confundían. Yo te voy a resolver eso. 100 veces vas a escribir name aquí y 100 veces aquí vas a escribir name. Y verás, me lo pones en inglés y me lo pones en español. ¿Verdad? Que suena bien fuerte, ¿verdad? Yo se lo agradezco. Y algún día la veré y le daré las gracias en el cielo. Para que usted vea. Le pongo un ejemplo simple
Porque es lo que tenemos que hacer con la palabra. Ponerla por obra, en práctica. Pero si no te llenas de la palabra, ¿qué práctica vas a tener? ¿Qué conocimiento vas a tener? Que se te da el domingo y los martes y los jueves ahora que estamos dando clase. Eso no es suficiente. Tú comes 3 veces al día y tomas 8 vasos de agua diario, mínimo, para tener buena salud. Entonces, ¿cómo queremos tener la autoridad? ¿Cómo queremos vencer los obstáculos? ¿Cómo queremos que nuestros hijos anden derecho? ¿Cómo queremos que las cosas caminen como tienen que ser si la primera disciplina no la he puesto yo en mi vida? Son realidades, hermano. Y fíjese, nunca olvide esto. El conocimiento sin obediencia produce endurecimiento del corazón. O sea, ¿de qué me vale a mí recitar esta palabra y no vivirla? No sirve de nada. No sirve de nada, hermano. Es vivirla a través del conocimiento de la verdad. Porque solamente la verdad os hará libre. Vamos a ponernos en pie, adoración puede pasar. Den un aplauso, Señor. Yo voy a presentar y hoy preséntese usted delante de Dios. Síganme en oración. Intronice el poder de Dios para su vida. Vamos a presentarnos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, he dado tu palabra tal y como me la diste. Ni le he puesto ni le he quitado, ni una tilde ni una jota. Ahora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu palabra prospere para lo que ha sido enviada y que jamás nunca retorne atrás vacía, sino que prospere para lo cual ha sido enviada. Y pido esta palabra en el nombre de Jesús, sabiendo que hay una necesidad de que la iglesia se levante en autoridad y poder, sea transformada, libertada, restaurada y llenada de tu bendición suprema del cielo. Y que la iglesia pueda empoderarse, Señor, de las bendiciones supremas del cielo, para que vivan, Señor, en gozo, en paz, unificación, autoridad y poder, y en salud e integridad, con una fidelidad y lealtad a ti, como está descrita en tu palabra. Enséñanos, oh Señor, tu verdad, que podamos responder en la integridad verdaderamente rendida a ti, que seamos una ofrenda agradable a ti, que es nuestro culto racional, como dice Pablo. Y así, Señor, te serviremos en espíritu y en verdad, para que nuestra vida se torne a una dimensión de autoridad y de poder y de éxito pleno en todo lo que hagamos en nuestra vida. Que cada segundo de nuestra vida sea un éxito glorioso, sea un éxito contundente, sea lleno de paz, de gozo, pero sobre toda cosa guardada, guarda nuestro corazón, porque de él emanará la vida. Porque con el corazón se cree y con la boca se divulga para salvación, como dice tu palabra. Y hoy hemos creído esa palabra, hoy la hemos recibido y la ejecutaremos para la gloria y honra tuya sea. Así que hoy hemos orado esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso, Señor.